Buenas noches con todos. Bienvenidos al conversatorio Uso, Acceso y Cobertura de Internet en Perú 2022-2023 que hemos organizado desde DN Consultores. Antes de empezar, solo quisiera mencionar como algunas reglas que vamos a tener en esta sesión, que tendrá 3 bloques, donde primero vamos a tener a la presentación como tal, de documentos que ahora vamos a mencionar. Vamos a tener 3 rondas de participación de panelistas, a quienes vamos a presentar en unos momentos, y luego habrá un espacio para preguntas de la audiencia. El tiempo programado para este conversatorio es de 1 hora y 15, es decir, hasta las 8:15 de la noche. Esta noche vamos a presentar a 2 documentos. El primero lleva el nombre de Uso y Acceso de Internet en Perú 2022, y el segundo es la primera encuesta anual para líderes empresariales de telecomunicaciones en el Perú 2023. El primer informe recoge información de fuente oficial sobre la situación de los servicios de telecomunicaciones, la infraestructura para la prestación de dichos servicios y algo que es muy importante es cuál es la evolución en el ámbito del uso, es decir, el ámbito de los usuarios. Todo esto, reitero, con fuentes oficiales, tanto del regulador OCIPTEL como del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, a través de la Encuesta Nacional de Hogares, y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el segundo caso, se trata de un informe que aspira a complementar el primero, en el sentido de que recoge la perspectiva de precisamente los líderes empresariales en el ecosistema de la conectividad digital en el país, sobre el desarrollo del mercado y de la agenda pública para este año. De manera tal que ambos informes de manera integrada permiten tener una perspectiva completa sobre dónde se encuentran los desafíos para la agenda pública que impulse el desarrollo del sector. Decíamos que para poder conversar sobre estos informes, hemos invitado a 2 panelistas, a quienes voy a proceder a presentar. Y solamente quisiera reiterar que en el caso de Carlos Hurtado de Mendoza, quien nos iba a acompañar en la moderación de este conversatorio, situaciones de índole personal de carácter delicado, pues le impiden estar presente esta noche con nosotros. En primer lugar, voy a presentar a Jaime Dupuy. Jaime es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios en Comex Perú, que es un gremio empresarial profundamente comprometido con el impulso de las políticas públicas orientadas a promover la competitividad del país, dentro de cuyo ámbito incluye a la conectividad digital. Y bueno, Jaime es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludos a José y saludos a toda la audiencia. Gracias, Jaime. También hemos invitado a quien es un profundo y reconocido, ¿no?, conocedor, investigador de la situación de la conectividad digital en el ámbito no del país, sino del ámbito de toda la región de América Latina y el Caribe. Él es José Otero. Él tiene a cargo la vicepresidencia para América Latina y el Caribe de 5G Américas, organización desde la cual promueve el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, las TIC, como catalizador del desarrollo económico y social en la región. José cuenta con vasta experiencia en la investigación de políticas públicas TIC para múltiples entidades internacionales como la UIT, el Banco Mundial, la Casa Blanca en Estados Unidos, y es también frecuentemente invitado para presentar su opinión ante autoridades nacionales en toda la región. Como formación académica, José tiene estudios en política y economía en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, en la Universidad de Leicester, en Inglaterra, y en otros centros académicos de prestigio. Y es además instructor adjunto en la Universidad de New York, donde actualmente desarrolla los cursos sobre transformación digital
para la Facultad de Estudios Profesionales. Bienvenido, José. Muchas gracias por la gentil invitación, Carlos, y un honor estar con tan distinguidos panelistas como Jaime y tú también. Muchas gracias, José. Bien, entonces vamos a ya iniciar de lleno el conversatorio y pues vamos a proceder con compartir en pantalla el documento que va a sintetizar los informes mencionados hace un momento, que van a estar disponibles en los próximos días para que puedan ser accesibles para todos los interesados. Muy bien, hemos denominado este conversatorio Uso, Acceso y Cobertura de Internet en Perú 2022-2023, la presentación de ambos informes. Entonces, tres dimensiones que abordamos como común denominador en ambos de ellos. Servicios, infraestructura y usuarios, cuyos indicadores, tanto como resultados 2022 y además perspectiva 2023, debieran arrojarnos luces sobre cómo orientar la agenda pública en el sector para el presente año. Servicios. Hablaremos de Internet móvil e Internet fijo. Primero vamos a mencionar Internet móvil. Lo que tenemos es una caída en el número de conexiones de Internet móvil durante el año pasado, de 26,6 a quiebra, una tendencia favorable durante los años previos, y que además, bueno, sostienen a Perú a un nivel intermedio en el ámbito de la región sudamericana respecto a al desarrollo de este servicio. Vemos todavía una cantidad significativa de conexiones que son no 4G, por llamarlo así, que es la que representa la porción que aún marca el desafío hacia adelante. Es decir, 4G ya tiene un peso significativo, pero aún existe un tramo por avanzar en ello. Sobre todo considerando que todo esto debiera ser una suerte de referencia para el futuro desarrollo 5G. Vemos un ambiente competitivo consolidado, donde además tenemos que, en comparativos internacionales, vemos que Perú es el segundo mercado más competido en la región, solamente luego de Chile. En cuanto a consumo, tenemos que los tráficos por usuario han mantenido un ritmo creciente, quizás en una magnitud menos acelerada que en años previos, pero sí esto es sostenido, que en el caso postpago llega hasta 16 gigas por conexión móvil. Todo esto en un entorno donde los precios unitarios, es decir, el precio por minuto de voz y, cada vez más importante, el precio por giga de descarga, sostienen una tendencia a la baja, a pesar de lo cual, sin embargo, el mercado o la industria ha logrado una estabilización en cuanto al ARPU debido a la implementación de planes comerciales que orientan a los usuarios para, en respuesta al crecimiento de los hábitos de consumo, ¿no? Pues tener una migración a planes de mayor valor, ¿no? Que satisfagan sus necesidades de uso del servicio. Entonces el ARPU ha tenido un quiebre en la tendencia, había estado en 18 soles hasta el año 2021, alrededor de $4,50, si lo ponemos en estándares internacionales, y han llegado a 20 soles. Aunque vale la pena mencionar que este crecimiento en el ARPU no es mayor que la inflación en el país, que como sabemos el año pasado tuvo un récord de 9% para todo el siglo. Eso respecto a Internet móvil. En Internet fijo, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, en cuanto a conexiones, ha habido un comportamiento diferente al caso de Internet móvil. Vemos un crecimiento importante de 7%, es decir, de 3,1 a 3,3 millones de conexiones, lo cual representa una penetración del 32% de hogares, a pesar de lo cual, ¿no? Nos encontramos en una situación bastante poco favorable en comparación con el resto de mercados en la región. Somos uno de los mercados en Sudamérica con menor penetración de Internet fijo. Es decir, el crecimiento ha sido importante, pero no es suficiente para quebrar una situación históricamente frágil en este ámbito.
Luego también vemos cuando el desglose por tecnologías y encontramos que FTTH muestra el mayor crecimiento. De hecho, ya su participación sobre el total de conexiones ha pasado de 21% a cerca del 40%, aunque reiteramos lo mencionado en la lámina previa, es decir, Perú se encuentra a la saga respecto a países comparables. Por supuesto, sabemos que cada autoridad nacional tiene algunas metodologías bastante precisas, no necesariamente homogéneas para esta medición. Existen contextos de mercado que debemos tomar en cuenta, pero aún así esto nos sirve como punto de referencia. Cuanto a competencia, de manera similar a lo que vemos en el caso del Internet móvil, vemos una evolución bastante establecida de crecimiento de operadores relativamente nuevos, quienes al año 2022 se ubican como operador número 3 y número 4 en el mercado. Hace 5 años sencillamente no tenían presencia en el sector, ¿no? Entonces, esto refleja que aspectos como la pandemia, que en otros ámbitos, por supuesto, ha sido una situación sumamente dolorosa, a nivel de conectividad digital ha marcado un punto de quiebre y muestra un escenario como el que reflejamos aquí. En velocidades, las velocidades altas tienen un peso cada vez mayor y en precios unitarios tenemos que por mega, una situación similar al caso de Internet móvil, los precios siguen cayendo, aunque en el ARPU ha habido una estabilización, ¿no? Alrededor de los 60 soles, poco más de 15 dólares. De manera que eso es lo que tenemos, ¿no? En este escenario de lo que está ocurriendo con la tenencia, el comportamiento de las tecnologías, cómo se desarrolla el consumo y lo que está ocurriendo con los precios y la intensidad competitiva, es crucial revisar también lo que esté pasando con las brechas. Y ahí tenemos que en ambos casos, en el caso de ambos servicios, tenemos que la adopción de ellos está concentrada tanto en Lima como en los departamentos de la costa del país, en contraposición con la situación de los departamentos de la sierra y de la selva. En los informes que estarán disponibles en los próximos días, ahí podrán observar los números con mucho mayor detalle, pero aquí tenemos un resumen de lo que las cifras arrojan. Por supuesto, lo que estamos mencionando no es necesariamente una gran sorpresa, pero sí es fundamental ponerlo en cifras para poder ocultar la situación específica en cada caso. De ello, ¿cuáles son las perspectivas que hemos recogido en la encuesta anual? Lo que tenemos es un reconocimiento de que en el mercado existe un habilitador que explica buena parte de lo que hemos revisado el año pasado y que también debiera influir en el desempeño del presente año, que es la creciente adopción de hábitos de consumo digital. Y en opinión del grueso de los encuestados, este impacto favorable va a ser tan significativo que va a compensar el impacto negativo de la situación económica general, que como sabemos tiene niveles de crecimiento previstos para este año menores a lo que hemos tenido durante las primeras 2 décadas del presente siglo. Entonces, este habilitador explica las expectativas respecto a penetración y a consumo por usuario sean bastante robustas para el presente año en ambos casos. Vemos que 70% o más, en niveles que llegan a ser 90%, ¿no? De los encuestados consideran que habrá un crecimiento, ya sea a un nivel de poco o de mucho, en todos estos indicadores. Y en ese mismo sentido, la expectativa para los precios es que o se van a mantener o van a caer, ¿no? Entonces tenemos un escenario en el cual la penetración, o sea, la tenencia de los servicios va a crecer, el consumo va a crecer, pero los precios van a sostenerse o caer, lo cual crea una situación de desafío para la sostenibilidad del mercado. En ese sentido, como agenda pública, lo que encontramos es, ante este escenario, la necesidad de identificar fuentes de financiamiento nuevas, innovadoras, para seguir promoviendo
la expansión de servicios, y en ese sentido, medidas que han sido anunciadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyen la ampliación del tope del canon por conectividad de 40 a 60% y la extensión de esta modalidad a otras obligaciones económicas de los operadores, tales como la tasa de explotación comercial o incluso las multas, ¿no? Esto respecto a servicios, respecto a infraestructura. Tenemos un crecimiento, sí, durante el año último, pero en magnitudes menores a años previos. Es decir, eso es una buena noticia, que sigamos observando un crecimiento en infraestructura, pero al mismo tiempo debe levantar algunas señales de alerta, que ya no sostengamos el crecimiento de años previos, en un entorno donde, según lo mencionaba hace unos minutos, tenemos que la demanda de servicios sigue creciendo. Vemos todavía una participación importante de redes 2G con el 20%, hace unos años estaba en el orden del 30%. Entonces, esto invita a la reflexión sobre cómo crear mecanismos para promover tanto la expansión 4G en general como la renovación tecnológica en particular. Un ambiente competitivo sumamente robusto como reflejo de lo que está pasando en los servicios, e incluso con un interesante surgimiento de los operadores de infraestructura móvil rural o IMR, que ya ofrecen ya muestran una participación significativa. En cuanto a brechas, primero una brecha respecto a países de la región, en los indicadores que suelen ser utilizados para evaluar el desarrollo de las infraestructuras, es decir, por cada millón de habitantes, es decir, por respecto a la población, y por respecto al área geográfica del país, es decir, por kilómetros cuadrados. Lo que vemos aquí es que, de manera similar a láminas previas, ha habido una evolución favorable, nos ubicamos a un nivel intermedio respecto a la región sudamericana, pero en niveles todavía con una agenda pendiente para acercarnos a los países que marcan el rumbo de la región. Reiteramos que las realidades de cada mercado son diferentes, debemos tomar estos indicadores con algún nivel de cuidado, pero sí muestran todavía un reflejo de la situación del país respecto al entorno que nos rodea. En cuanto a brechas, también vemos la diferencia en magnitudes en urbano-rural. Por supuesto, estamos hablando de mercados diferentes, con niveles diferentes de adopción de consumo, pero aún así una diferencia en orden de magnitud de 8 o 9 a 1 en cuanto a densidad de infraestructura es un ingrediente al cual debemos prestar atención. Y en ese mismo sentido también, como existe una dispersión importante entre la infraestructura, a nivel de los departamentos del país. En ese sentido, vemos entre los encuestados una expectativa aún más contundente que en el caso de servicios respecto a la expansión, tanto de servicios móviles 4G como de servicios fijos de fibra al hogar, ¿no? Y en ese sentido, un planteamiento de desafíos, de agenda, una serie de temas que siempre venimos escuchando, pero que ahora pues adquieren una especial relevancia, ¿no? Y es importante, es bastante representativo que el primer tema de agenda sea la simplificación regulatoria, que podemos traducir como una evolución de un enfoque regulatorio sancionador hacia un enfoque regulatorio que se alinee con las políticas públicas del MTC orientadas a la creación de incentivos. También, en ese mismo sentido, la preparación del futuro desarrollo de servicios 5G, incentivos para la expansión de servicios 4G en el ámbito rural, en el mismo sentido FTTH, ¿no? Y algo que no debemos descuidar o pasar por alto es el diseño de un nuevo modelo dorsal desde diferentes ángulos, no tanto lo que represente un nuevo operador dorsal de aquí a unos años, como lo que va a ocurrir más en el corto plazo con un operador dorsal temporal, proceso que ya el Ministerio anunció hace unas semanas. Por lo tanto, si es que intentamos sintetizar estos desafíos de infraestructura alrededor del concepto de incentivos, hablamos de algunas medidas que ya el MTC ha adoptado y otras tantas en las cuales podría dar pasos
algunos pasos siguientes. Primero, la compartición de infraestructura pasiva que ya venía en curso y también la compartición de infraestructura activa, la implementación de una burbuja regulatoria en el ámbito rural, la aceleración en el ordenamiento y asignación de la banda 3.5 GHz para el futuro despliegue de servicios 5G, tema en el cual la viceministra de Comunicaciones, Patricia Carreño, realizó algunos anuncios importantes días atrás en el foro organizado por 5G América, precisamente. Y a eso podemos sumar la posibilidad de una un próximo apagón 2G para que sea un proceso fluido y ordenado, el diseño debidamente sustentado de un nuevo modelo dorsal sostenible, donde sustentado en alusión a que sea bastante probable que el informe publicado hace unas cuantas semanas por el MTC deba merecer una revisión bastante detallada. Y decíamos hace un momento el abandono de un enfoque regulatorio sancionador. Tema en usuarios, ¿qué es lo que encontramos? No podemos decir exactamente una caída, hay unos cuantos cientos de miles de usuarios menos según las estadísticas del INEI, pero debemos tomar en cuenta que estas estadísticas se basan en un muestreo y por lo tanto tiene algún margen de error. Pero en todo caso, lo que sí podemos afirmar es que existe un freno en la marcada tendencia de crecimiento que en los años previos hemos observado. Es decir, en toda la historia del registro de fuente oficial de la evolución del número de usuarios de Internet en el país, la primera vez no crecemos, ¿no? Y situación preocupante si observamos que a nivel de Sudamérica nos encontramos en un nivel menor a nuestros países vecinos. Queda muy claro, y esto también el MTC lo ha reiterado en el informe de Innovar para Conectar, publicado hace pocas semanas, los servicios móviles ofrecen mucho mayor potencial que los servicios fijos para la expansión de la conectividad digital. Y no queremos desglosar este freno, queremos algunas pistas sobre este freno en el uso del Internet del país, de cómo podemos explicarlo o interpretarlo. Tenemos que, además de que, bueno, la principal actividad de uso corresponde a aquello para lo cual las TIC nacieron, es decir, la comunicación, la información y además el entretenimiento. Tenemos también que servicios de economía digital como la banca registran un crecimiento interesante, moderado aún, pero interesante. Vemos en cambio que el uso del Internet para la educación ha registrado una caída notoria, sobre todo en la población infantil. En ese sentido, lo que las cifras muestran es una exacerbación de brechas en 5 dimensiones, según edad, nivel educativo, ámbito geográfico, departamentos y niveles socioeconómicos. Decimos que 1 millón de niños en el país en el último año han dejado de usar Internet. Esto evidentemente es muy preocupante, de manera bastante vinculada. Tenemos que casi 1 millón de ciudadanos con educación primaria, que representan fundamentalmente a los niños, han dejado de usar el Internet. Además, por ámbito geográfico, esto ocurre principalmente en el ámbito rural. Entonces, esta combinación debiera levantar serias alarmas respecto a dónde profundizar las políticas públicas de alfabetización digital y por supuesto también de conectividad digital. Por departamentos tenemos esta pintura donde en algunos departamentos de la costa tenemos niveles de penetración de uso mayores al promedio nacional y lo opuesto ocurre en la sierra y en la selva, ¿no? Y por niveles socioeconómicos, si ustedes revisan el detalle aquí, tenemos que el único nivel socioeconómico cuyo uso de Internet ha caído es el nivel socioeconómico E. Todo el resto o se mantiene o incluso sube un poco. Un nivel quizás de menor gravedad, en el sentido de que vemos una evolución razonablemente favorable. Tenemos el caso del uso según género. Vemos que, por supuesto, hay una brecha a abordar, pero que se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Algo similar a nivel de lengua materna, aunque con una divergencia significativa
y también en un segmento de población vulnerable, que son las personas con discapacidad, un nivel significativo también, a pesar del crecimiento sostenido que vemos desde antes de la pandemia, 22% de la penetración de uso del Internet, hasta el 37%. Estamos seguros que algunas políticas públicas en esta materia han influido en ese crecimiento, pero todavía se encuentra muy abajo respecto al resto del país. En cuanto a perspectivas, ¿qué es lo que todas estas cifras motivan entre los encuestados? Vemos que cuando planteamos la interrogante sobre cuál es el nivel de importancia que tiene la articulación entre las políticas de conectividad y alfabetización digital, vemos que de manera apabullante, prácticamente el 90% de los encuestados considera que tendrían que estar articuladas de manera muy importante o de forma bastante importante, ¿no? Entonces, con todo ello, la agenda pública en el ámbito de usuarios es una profunda articulación, un amplio espacio para una profunda articulación de las políticas públicas en estos dos ámbitos, que incluso requiere una aclaración a nivel de la gobernanza. Sabemos quiénes son las autoridades que tienen a cargo cada uno de estos ámbitos actualmente, y todo esto en el marco de unas políticas públicas de transformación digital que precisamente está centrada en dicha articulación. Por lo tanto, a manera de resumen, ya para concluir, tenemos 4 niveles de desafíos que podemos desprender tanto de los resultados 2022 como de la encuesta anual, que a nivel de la expansión de infraestructura, la creación de mayores incentivos a nivel de fuente de financiamiento, como el canon por conectividad, y con la ampliación de 40 a 60%, y también la ampliación de esto a otras obligaciones económicas, o también la optimización de inversiones a través de un mayor nivel de profundidad en la compartición y la creación de una burbuja regulatoria, aspectos que han sido anunciados por la autoridad. A nivel espectro radioeléctrico, el planteamiento de una programación de un próximo apagón 2G que ocurra en el momento que debe ocurrir, con todas las previsiones del caso, y una aceleración al reordenamiento y asignación de la banda 3.5 GHz. Luego, la red dorsal, a nivel del modelo, pasar a un modelo que sea sostenible, ¿no? Y que el debate no sea centrado únicamente en la tarifa o aspectos muy puntuales, sino en qué ingredientes estructurales del modelo pueden promover que este sea sostenible, lo cual incluye la escisión de ciertos tramos, la integración de pronto del tramo de la red dorsal con las redes regionales o de las redes de transporte regional con la red de acceso regional, evaluación que todavía el MTC no realiza para comparar entre ambas alternativas. Y también a nivel de operador temporal, con una operación que si nos guiamos por el año y medio que quedaría, pues podría no ser realmente viable para quienes puedan estar en capacidad de tomar este encargo. Y por último, a nivel de institucionalidad en telecomunicaciones, el abandono de un enfoque regulatorio sancionador reflejado en aspectos como, por ejemplo, una iniciativa vigente a la fecha en el Congreso para elevar los topes de multa de carácter regulatorio, ¿no? Que van en contra de todo lo que estamos mencionando en esta presentación, e incluso en contra de las recomendaciones planteadas por la OCDE, que en blanco y negro planteó hace 2 semanas en la presentación que realizaron sobre la necesidad de establecer un diálogo mucho más abierto con los actores en el mercado y de observar ciertos espacios de la regulación que podrían estar involucrando un grado de sobreregulación, ¿no? Y a nivel de la transformación, bueno, transformación digital del país, una profunda articulación entre conectividad y la alfabetización digital. Con esto concluyo y podemos pasar a las rondas de los temas que hemos abordado aquí. Muy bien. Como primer tema, y bueno, reconociendo que hemos sido un poco rápido porque los tiempos aprietan, en cada una de las rondas vamos a abordar cada uno de estos temas, ¿no? Son 3 rondas. Lo primero es a nivel de servicios. Le solicitamos encarecidamente cuidar el tiempo de 2 minutos para cada una de las rondas. A nivel de servicios, vemos que los servicios están creciendo, la tenencia lo refleja así, el consumo también, en un escenario altamente competitivo y con los precios aún declive.
Entonces, si empezamos contigo, Jaime, un escenario de esta naturaleza, ¿qué reflexión te motiva, ¿no? Sobre la ruta hacia adelante para seguir creciendo a nivel de masificación de los servicios? Sí, muchas gracias, Carlos. Y de repente me tomo unos breves minutos para felicitar el estudio. En realidad nosotros desde Comex Perú, una de las cosas a las que le damos mucha importancia es que para la construcción de políticas públicas es muy necesario contar con evidencia, ¿no? Desde un punto de vista de mejora regulatoria y por eso celebramos el que haya este tipo de ejercicios por parte de organizaciones para justamente contar con esa evidencia. Que al final lo que hacen es un poco ratificar cosas que más o menos se veían que podían estar ocurriendo, ¿no? Y con respecto a la pregunta concreta, sí, a mí lo que me llama la atención es que efectivamente, ¿no? El nivel mayor de competencia que puede generar una reducción de precios, pero, y sin duda que hay una penetración bastante fuerte de Internet móvil a nivel nacional, ¿no? Con lo cual, creo yo que un reto importante desde un punto de vista de política pública es ver al Estado, independientemente de los demás temas que vamos a ver, ¿no? Digamos, como entidad responsable en materia de mayor infraestructura y demás, creo que se podría ver el Estado también como una entidad que podría generar demanda, ¿no? Justamente para poder hacer que más personas consuman Internet. Y lo que se ve que hay un poco de lejanía entre las diferentes organizaciones, ¿no? Hay todo un ejercicio de transformación digital por parte del gobierno, que viene siendo liderado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, pero que juega aisladamente con respecto a iniciativas que pudiera tener, por ejemplo, el Ministerio de Educación en materia de teleeducación, o el Ministerio de Trabajo en materia de teletrabajo, o el Ministerio de Salud con telemedicina. Y la misma Secretaría de Gobierno Digital en la medida de digitalizar procesos para cómo hacer que el ciudadano se interconecte con los servicios que le presta el Estado de una manera más fácil a través de las tecnologías. Entonces, una vez que de repente se pueda desarrollar esto de una manera coordinada, articulada, vas a generar también una mayor necesidad de la población por conectarse. Y eso de repente te puede llevar a generar una masa crítica necesaria para darle la mayor importancia a la necesidad de despliegue de infraestructura que el Estado debiera acompañar, ¿no? Porque al final, digamos, la tecnología va a ser un eje habilitador justamente para que sirva como medio para que la ciudadanía tenga acceso a determinados servicios que se puedan prestar, ¿no? De repente, digamos, es esa idea general. Muchas gracias, Jaime. En este mismo sentido, José, pues si queremos ubicar esta evolución que hemos mostrado en estos indicadores al 2022 y también las perspectivas, ¿no? Lo que tenemos en la región es algo similar, es decir, desde el año 2020, fruto quizás de la pandemia, vemos una aceleración en esta adopción de conectividad digital en entornos que de repente en algunos mercados son o no tan competitivos como el caso peruano y con una presión tan importante sobre la caída de precios. ¿Cómo observas esto a nivel cómo ubicarías esta evidencia de Perú en el contexto de la región y qué tipo de reflexiones a nivel de agenda pública podrían motivar? Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, a nivel regional, hay que mencionar que algo muy importante. Perú está muy sobre el promedio latinoamericano a nivel de competencia, a nivel de asignación de espectros radioeléctricos. En este sentido, solamente lo supera Brasil. Digamos, tienen alrededor de 6 a 50, 660 megahercios asignados y el promedio está por menos de 500. En términos de competencia, digamos, tienen 4 operadores. Ahora mismo en la región, casi todos los países tienen 3 o 2 y muchos de los países el tercer operador está en quiebra. Entonces, la situación que se está viendo a través de América Latina no es muy positiva. Pero entrando en lo que me dice, durante la pandemia lo que veamos es sí hay un incremento en el uso de las nuevas tecnologías, pero también hay que recordarse que durante la pandemia tuvimos ciertas medidas temporales de política pública donde no se le podía cortar los servicios a los ciudadanos.
digamos, no podías pagar por los servicios, no le podías cortar esos servicios, había planes de subsidio para los ciudadanos durante este periodo, digamos. Sí, hubo una mayor concientización en términos de política pública en la importancia de usar las nuevas tecnologías, pero muchas veces esto se tradujo a pasar leyes o pasar ideas o decretos en torno a impulsar una mayor conectividad, y esto es a nivel regional. Desgraciadamente, muchas veces esto se ha quedado en el papel y la tinta. No sé, no hemos visto por qué la situación macroeconómica nos ha ayudado. Hay una necesidad de inversión bastante fuerte en muchos de los mercados de la región. Ahora, cuando estuve viendo los números que estás dando, me parece excelente que haya esa cantidad de números. Cuando estabas tocando ciertos temas, como la cantidad, ese 37% de usuarios en segunda generación, ese apagón de segunda generación, la necesidad de migrar a tercera, a cuarta generación, y ese es el aspecto que no se ha tocado, es el aspecto de los dispositivos. Podemos tener toda la cobertura. Veo que está muy centrada en el aspecto de red, pero lo que te va a habilitar ese apagón tecnológico es la capacidad de migrar a los usuarios a dispositivos que se puedan conectar a las nuevas tecnologías. Entonces, y esto se va a estar dando de forma simétrica, porque cada operador va dependiendo de su modelo de negocio, dependiendo de la estructura de su base de suscriptores, va a pagar de forma más temprana o más tardía las redes más antiguas. Eso es sumamente importante, digamos, hacer esa migración para abaratar los costos es sumamente importante. También es hacer esa migración para que las personas dejen de estar utilizando esas redes de segunda o tercera generación, que son redes conmutadas, que le están cobrando de forma directa todos los servicios de telefonía móvil que están haciendo, en lugar de estar utilizando aplicaciones donde están utilizando los servicios de voz como un valor agregado, que es puro dato. Digamos, que haya una merma en la utilización de los servicios de telefonía no significa que la gente esté dejando de estar hablando por teléfono, sino que hay una migración, y al momento de moverte a esas nuevas tecnologías, se están abaratando los costos que tienes de accesarla, y también en los mismos operadores. Cada vez que estás haciendo un salto tecnológico, es muchísimo más eficiente la forma de proveer los servicios. Entonces pueden hasta reducir las tarifas y manteniendo los márgenes o teniendo márgenes de ganancia aún más superiores. Eso es lo que podemos estar viendo ahora en el Perú, y creo que me he ido por la tangente de la pregunta que me has hecho. Y bueno, me he pasado los Vamos 2 minutos. Sí, estoy seguro que varias de las ideas que vendrán en las siguientes rondas eh, tendrán hilación. Infraestructura, Jaime. Hemos visto que en el año último ha habido un crecimiento a un ritmo menor que años previos, y no es casual, o no sería casual, que este comportamiento se asemeja a lo que ha ocurrido con las estadísticas de inversiones de los operadores, que también el último año han reflejado una caída respecto a años previos. Y en ese orden de ideas, en el documento de Innovar para Conectar que el MTC publicó hace unas cuantas semanas, ofrecen un menú de propuestas normativas orientadas tanto a la identificación de nueva fuente de financiamiento, como aquello del canon, como aquello de extender la aplicación de esta modalidad a otras obligaciones económicas, como otras medidas vinculadas a la optimización de las inversiones, para lo cual podemos mencionar el caso de la burbuja regulatoria o la promoción de la compartición de infraestructura activa, que son temas que en mercados internacionales, ya luego conversaremos, nos lo comentará José un poco más, son prácticas que también se van estableciendo hace algún tiempo, pero en el Perú pues son parte de este menú de iniciativas que el MTC trae. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre esto? ¿Es suficiente? ¿Qué hay del 5G? ¿Cómo evalúas los desafíos de agenda pública a nivel de la expansión de infraestructura, con énfasis seguramente en el ámbito rural?
Sí, sí, gracias, Carlos. No, definitivamente, y justamente el énfasis en el ámbito rural es importantísimo por el nivel de brechas que tú bien has mostrado, ¿no? No solamente hay preocupación por la brecha que puede existir entre Lima versus provincias, sino también entre urbano versus rural, ¿no? Y al final algo que siempre preocupa mucho es que en la medida en que se pueda desarrollar este nivel de penetración o de transformación digital, la brecha, si es que no se va de la mano con un despliegue mayor de infraestructura, las brechas se pueden acrecentar, ¿no? Y eso al final puede generar un efecto social bastante perjudicial, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Y definitivamente sí, o sea, ha venido creciendo, tú lo has mostrado bien en el estudio, el nivel de infraestructura, pero definitivamente no es suficiente, ¿no? Y efectivamente el MTC ahora, con la nueva gestión, la gestión vigente, le está dando bastante impulso a un set de medidas regulatorias que creo que van en buen camino. Lamentablemente, estas cosas vienen sucediendo coyunturalmente por las personas que están, ¿no? Generalmente no hay una medida de sostenibilidad en cuanto a qué es lo que se tiene que hacer, sino depende mucho de las personas que asuman. Felizmente estamos como en una ventana de oportunidad con personas que tienen bastante interés en que la cosa vaya para adelante, esperamos que el tiempo les pueda dar, pero también es interesante que este tipo de set también se está viendo en el Congreso, y justamente hace unos días, si no es ayer, se aprobó un proyecto de ley en el Congreso, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para habilitar al Ministerio de Transportes para que justamente pueda, por ejemplo, ver esos temas de conversión del canon, digamos, el canon por cobertura, ¿no? O la extensión a otros componentes como multas. Digamos, es interesante que de repente haya una norma con rango de ley que exista, porque eso puede ser una sombría para que después los mismos operadores puedan negociar con las personas de turno este tipo de cosas, ¿no? Y de repente otra medida adicional que puede ser muy interesante y que también ha sido parte de este proyecto de ley que se ha aprobado es extender, pero ya no temporalmente, sino de carácter permanente, esta ley que comenzó con la 29022, que es esta ley de expansión de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Hacer como una especie de fast track para permitir la permisología municipal, sobre todo para que puedan instalarse la cantidad de antenas que se necesitan, ¿no? Hasta ahora vemos, justo veía una noticia ahora más temprano sobre que no estaban dejando que se ponga una antena en un colegio, ¿no? O sea, tenemos todavía que luchar con información sobre que no hay ningún efecto perjudicial de las antenas, ¿no? Al contrario, necesitamos justamente eso para poder fomentar a que haya mayor nivel de acceso y conectividad, ¿no? A todo nivel. Interesante lo que menciona Jaime sobre cómo existen iniciativas en el Congreso, como la que planteas, ¿no? Y bueno, en oportunidades están alineadas con una visión de desarrollo y en otras no necesariamente ocurre eso, ¿no? Sí. José, en el plano de la región, las medidas que hemos mencionado en el informe, algunas de ellas planteadas por el MTC aquí en el país, sobre la promoción de la compartición activa, sobre la aplicación de la burbuja regulatoria, una burbuja regulatoria. ¿Qué nos podrías comentar sobre si en otros países de la región este tipo de medidas o alguna otra que consideres que apunte en la misma dirección están siendo aplicadas? Esa sería una de las consultas que te quisiera hacer. Y la otra es, la viceministra Carreño días atrás en la conferencia organizada por 5G Américas mencionó los pasos que daría el MTC respecto al 5G, a la banda 3.5 GHz. ¿Cómo ubicas estos anuncios, estos avances hasta ahora, porque ahora, que a la fecha se encuentran a nivel de anuncios, en el contexto de los países vecinos que han avanzado más, quienes están en la delantera, etcétera, ¿no? Entonces, ambos temas, ¿no? Medidas promotoras de la expansión como compartición, como burbuja, por un lado, y avance 5G por otro. Sí, mira, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime en términos del poder de las personas al momento de tomar decisiones, sobre todo cuando estamos hablando en la permisología para despliegue de infraestructura de cualquier tipo. Pero acá, para responder a tu pregunta, vamos a tres partes. Primero, la parte de ese marco de regulación. Ahora mismo Perú está retomando lo que se había hecho anteriormente en la época de una administración pasada, cuando estaba Virginia Nakagawa. Ahora la viceministra Carreño ha dado los mismos pasos de
ir evolucionando lo que viene siendo el MTC para llevarlo a ser una entidad de política pública de cuarta, quinta generación. Está tomando los pasos. ¿Qué significa eso? Vamos a destrabar mucho el marco regulatorio, sobre todo cuando estamos hablando de que hay que moverse a un entorno, un ecosistema de 5G que me va a estar multiplicando por 10, por 15, por 20 la cantidad de antenas que vamos a tener en el país. La viceministra Carreño nos hablaba que en estos momentos en 5G en el Perú habían 642 radiobases colocadas funcionando en estos momentos. Solamente para que tengan una idea, si estamos comparando con lo que hay en 850, que viene siendo las primeras bandas que se utilizaron para servicio celular allá en los 90, o 700 megahercios, por cada radiobase que tenemos en 850 o en 700, estamos hablando de una 10 a 15 en 3,5 gigahercios. Y cuando estamos hablando de 3,5 GHz, estamos hablando de esas bandas medias, ni siquiera estamos entrando a ese tema del 26 GHz que está siendo considerado por la MTC. Por esto es que todo lo relacionado al despliegue de infraestructura se vuelve tan importante. Tú muy bien lo mencionaste, ¿qué va a pasar con la red dorsal? La red dorsal, capaz que en los próximos 2 años no vemos un futuro inmediato en términos de esa demanda que va a necesitar de ella, pero cuando estemos hablando de que empiece esa inversión, empiece esa expansión real en esas zonas rurales donde tiene la presencia esa red dorsal para comenzar a hacer ese despliegue de antenas de 5G, sí vamos a ver que va a tener una vida bastante útil, porque lo necesita. Digamos, estamos hablando de que cuando lleguemos a ese mundo de quinta generación, vamos a necesitar una capilaridad de fibra óptica eh, bastante robusta en todas las localidades, porque si estamos hablando de que cada persona se va a estar conectando, digamos, en tiempo real por los primeros años a 100 megabits por segundo, imagínense todas las personas conectadas a una sola antena, la cantidad de infraestructura que pueda soportar toda esa multiplicidad de conexiones simultáneas sin que se le caiga la señal a cada uno. Entonces, eso es algo sumamente importante por ahí. En este sentido, Perú está mejor posicionado que muchos países de América Latina. Sí es cierto que Uruguay, que Surinam, que Trinidad y Tobago, que México, que Argentina, que Colombia han lanzado servicios comerciales de quinta generación, pero también hay que ser sensato, digamos, muchos de estos servicios de quinta generación son servicios con muy poca cantidad de antenas, son servicios inalámbricos fijos que no se están expandiendo. Si estamos viendo cuáles son los países donde realmente vemos un crecimiento y una expansión en la cobertura de servicios de quinta generación, ahí tenemos que ir a Chile, tenemos que ir a Brasil, tenemos que ir a Guatemala, tenemos que ir a Puerto Rico, República Dominicana. ¿Y cuál es la similitud que tienen todos estos países? Bueno, ha habido unos procesos de asignación de espectros que han incrementado la cantidad que se puede utilizar para dedicarlo a esta tecnología. Como había dicho anteriormente, Perú es el segundo país de América Latina que más espectro asignado tiene en estos momentos para servicios móviles. Digamos, si está en 680, que el primero sea Brasil y esté en 2500, 2600 es otra historia. Pero, digamos, cuando estamos hablando que tenemos 5 países de la región que están en menos de 300. En este sentido, Perú está muchísimo más avanzado. Ahora, para que quedemos, hay que tener muchísimo cuidado también cuando estamos hablando sobre esa expansión. Hay que hacer una expansión bastante bien pensada. No queremos repetir lo que ha hecho Uruguay. Sí, tengo un 93% de mis hogares conectados a fibra óptica. Lo he conectado hace más de 10, 12 años, pero da la casualidad que cuando se conectan todos los hogares uruguayos a fibra óptica y le dicen a las personas, bueno, te puedo vender servicio de 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, y ellos decían, no lo necesito, si yo con 20 estoy bien, si con 30 estoy bien. Y cuando vas a ver las comparativas, tienes el país con más
cantidad de hogares conectados a fibra óptica, pero cuando vas a ver cuál es el promedio de datos que son utilizados en el Uruguay, vas a ver que no está en primer lugar. Entonces, si vamos a estar conectando esas zonas rurales, hagamos esa conexión tomando un paso atrás, digamos, ¿cuál es la mejor red que me va a dar esa conectividad en estas zonas rurales? Pensando no solamente en la parte de la red, sino también en la parte de los dispositivos. ¿Cuál es la red que tiene esos dispositivos lo suficientemente baratos que la gente me los pueda comprar? Que con un subsidio sea bastante fácil financiarlo. Aquí estamos hablando de la red de 4G. Y una red de 4G que no es una pérdida de dinero colocar 4G, porque en el proceso evolutivo, con muy poco CAPEX y software, esa red de 4G de LTE se convierte en una red de 5G, el famoso non-standalone. Y le puedes incrementar las velocidades y los servicios. Digamos, he visto en América Latina, y quiero concluir porque sé que me he pasado, ciertas decisiones de que no hay que colocar 5G en todos lados como meta. No hay que pensar en tercera generación, no hay que pensar en cuarta generación. Y yo digo, muy bien, vas a colocar quinta generación y la gente no se va a poder conectar porque los teléfonos están muy caros. Entonces, y los dispositivos para hacer esa transformación digital, muchos de ellos no están todavía disponibles con quinta generación y están todavía disponibles con cuarta generación. Entonces, no es solamente hacer esa migración, sino hacer esa migración de forma pausada, utilizando todos esos números que has mostrado para empezar a identificar en qué lugares me conviene ir primero por quinta generación, qué tipo de quinta generación voy a ir, por dónde voy a ir por cuarta generación, pero siempre pensando que indistintamente si voy por cuarta o voy por quinta generación, tengo que incrementar la cantidad de fibra óptica que tengo en el mercado. Y acá la burocracia y la permisología se vuelven una gran batalla. Imagínate cuando necesitas más de 100.000 nuevas antenas para llegar a esa cobertura decente de quinta generación, y para cada una de esas antenas necesitas un permiso. Es una batalla bastante cuesta arriba. Completamente. Muchas gracias, José. Bien, pasando al tema de usuarios. Vemos que el número de usuarios en el país ha dejado de crecer. Es algo que no representa ni de lejos una buena noticia, y más aún si vemos cuáles son los segmentos de la población donde esto ocurre. En concreto, Jaime, vemos que hay un menor uso en la población escolar y eso nos invita a la reflexión sobre cómo fue el momento de la pandemia, cuando hubo algunas decisiones digamos así, relativamente rápidas para precisamente impulsar el acceso al Internet móvil como un medio para que sea factible la educación escolar remota en el ámbito rural y también en el ámbito urbano, por supuesto. Pasados los años, vemos que ya el impacto tan dramático de la pandemia está siendo aplacado y vemos esta caída en el uso. Podemos estar hablando Jaime, de una oportunidad perdida, es decir, decisiones en su momento de corto plazo y no con una visión de desarrollo sostenible en la adopción de la conectividad digital. ¿Cómo evalúas estos indicadores que no son alentadores en el ámbito de usuarios de Internet en el país? Sí, Carlos, gracias. Sin duda, y creo que está muy relacionado con la pregunta que ponía Fernando en el chat, ¿no? Pero sin duda yo creo que así como pueden haber muchos casos en donde al final la pandemia fue como que un gatillador de acelerar varios procesos de transformación digital en distintos ámbitos, sobre todo, por ejemplo, pensando en algunos de gobierno digital o de economía digital, por ejemplo. En materia de educación sí creo que lamentablemente no se aprovechó esa gran oportunidad
por no haber una política articulada del gobierno de cómo enfrentar la situación, ¿no? Claro, se buscó reactivamente tratar de solucionar pues, un problema determinado, pero sin un norte, ¿no? Y por eso es lamentable ver estas cifras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás, cuando le encargamos a una consultora, ¿no? La construcción de una agenda digital, una agenda para la transformación digital del país, y no es algo que sea tan novedoso, sino que son algunos pilares que son parte de una práctica internacional en instrumentos similares que se han dado a nivel internacional y en la región, ¿no? Y definitivamente, así como tienes un pilar de gobierno digital, de economía digital, de conectividad, que tiene que ver todo con la infraestructura, tienes uno de alfabetización digital, ¿no? De nada te sirve tener conectividad si no tienes una capacitación de tu recurso humano. Y en todo nivel, porque tienes por una parte a nivel, digamos, educativo, educación básica, pero también técnica, de repente algún tipo de capacitación especial para personas vulnerables, de repente para mayores, en cuanto a brechas de género, en fin, ¿no? En muchas partes vemos, por ejemplo, la introducción de currículas de codificación desde temprana edad, ¿no? Justamente para poder aprovecharse desde una edad temprana de todo el gran potencial que te pueda generar la transformación digital para la preparación de la persona y para su digamos, inclusión pues, en todo el ámbito global, ¿no? Y no quedarse rezagados. Y eso también tiene que ver mucho por el sistema de gobernanza, ¿no? En el país, o sea, es mucho de compartimentos estancos, ¿no? Entonces tú tienes a esta entidad, ¿no? La Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que tiene muchas competencias en todos estos ámbitos, pero muchos de ellos se superponen con competencias específicas de otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes a un nivel de conectividad, entonces tienes a una Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que sin duda es el responsable, la autoridad rectora en materia de transformación digital, pero tienes un MTC, que es el organismo competente y rector en materia de infraestructura. Tienes una CGTD, la Secretaría, en materia competente en materia de alfabetización digital, pero tienes un Ministerio de Educación que es el que tiene que ser responsable de las currículas escolares. Y así sucesivamente, con el Ministerio de Salud en materia de telemedicina, con el Ministerio de Trabajo en materia de teletrabajo, y no conversan. Entonces, acá lo que se tiene que ver primero, digamos, y ahí de repente me estoy pasando el tiempo un poquito, pero trataré de ser lo más breve posible, que tiene que ser al más alto nivel. Acá la principal autoridad del presidente tiene que sentar las bases para que si vas a implementar una real política de transformación digital donde se alineen todos los pilares, tú la tienes que dirigir. Tú tienes que ser el campeón y que todos se alineen a ese objetivo, ¿no? Y no lo vemos. O sea, no vemos hace muchos años que a nivel de presidencia no se hable de esta manera, de una manera más estadista, sino que vamos a ver estos compartimentos estancos que cada uno va por su lado, ¿no? Entonces, eso falta para conseguir pues, un nivel de gobernanza que soporte impulsar una política de esta magnitud. Muy importante lo que menciona Jaime, en particular la necesidad de que no exista una dinámica de compartimentos estancos, ¿no? Siendo que el grado de vinculación entre ambos lados, entre ambos ejes, es crucial. En ese sentido, José, pues este enfoque sobre la articulación entre la conectividad y la alfabetización como un elemento importante, como un pilar de la transformación digital de los países, es algo que reconocido en otros países de la región, es decir, a nivel de la gobernanza que mencionaba Jaime, existen entidades que sí tengan ese rol a la vez de la conectividad y de la alfabetización, y de ser así, ¿funciona? ¿Cuál es la experiencia sobre la eficacia que pueda tener una mirada articulada entre ambas políticas públicas según lo que conoces, lo que monitoreas en la región? Sí, mira, Carlos, en la región tenemos experiencias disímiles, tenemos mucha entidad llamada de transformación digital, pero que no es transversal. Si no tienes transversalidad en un ente encargado de hacer la transformación digital, va a estar condenado al fracaso desde su creación. Eso es lo principal.
digamos, también tiene que tener un buen programa de gobierno. Siempre. Por ejemplo, si yo veo la Convención Intersecretarial de las TIC creada en México este mismo año, donde dice, bueno, de forma, tengo todas las secretarías de México van a ser parte de esta entidad. Dice, qué buena idea. Y van a estar implementando entre todas la Estrategia Digital Nacional. Ahora ves la de Estrategia Digital Nacional de México y ves que no sirve para nada porque no tiene metas, no tiene un montón de inversión y parece que es un compilado de buenos deseos. Te dice, nosotros creemos en la necesidad de conectividad de todos los mexicanos. Sí, muy bien, pero ¿qué más de eso me estás diciendo? Entonces tienes una muy buena idea, pero una de sus bases, uno de sus insumos no está ahí. En el otro lado vemos cuál es el programa 2030 de la República Dominicana, donde tienes 8 entidades de gobierno, todas cooperando entre sí para ir definiendo la política de telecomunicaciones de República Dominicana. Esta presidencia, está el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, pero también está el Ministerio de Educación, el Ministerio de salud, está energía, está turismo, etcétera. Y ahora mismo cuando tú vas a Dominicana y empiezas a ver en qué se está utilizando la 5G, te dicen, bueno, estoy potenciando 5G por conectividad rural, ver cómo impacto positivamente el sector agrícola, pero también todo el sector turismo, que es el que más divisas me da a la economía. Luego tenemos en Trinidad y Tobago es que se crea un Ministerio de Transformación Digital con la potestad de ser transversal y apoyado por un Ministerio de Inclusión Digital también. Entonces, tenemos distintas experiencias, digamos, hay otros lados. Panamá acaba de sacar con la Agencia de Innovación Gubernamental un plan país de transformación digital donde se busca identificar en todos los segmentos productivos de la economía cómo podemos empezar a digitalizarlos. El BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, hizo en su momento un estudio donde también buscaba cómo poder utilizar el famoso Internet de las Cosas en todos los sectores productivos para digitalizarlo y fomentar el crecimiento. Ahora, si tomamos un paso atrás y vamos a a lo que viene siendo la educación, hay dos grandes lecciones que nos deja el COVID. Primero, que todos los planes de One Laptop Per Child, un computador para cada niño en América Latina fueron un gran fracaso y que estaban totalmente pensados para las ciudades. Cuando vamos a ver cómo fue esa nueva normalidad que se mencionaba para un segmento metropolitano urbano bastante pequeño, en las zonas rurales empezaban a ver las personas como, bueno, la gran mayoría de los teléfonos que yo tengo no tienen WhatsApp. Y empezamos, ok, ¿cómo yo me puedo empezar a conectar? Y empiezan a dictar clases por mensaje de texto. Empiezan a dictar clases pidiéndole a los niños que busquen fotocopias en las escuelas y a cierta hora por una radio le empiezan a dictar la clase. Eso fue la teleeducación que estuvimos viendo en la pandemia a través de la gran mayoría de los países de América Latina. Esa teleeducación que tanto se prometió no la vimos nunca. Pero viendo el vaso medio lleno, también tenemos estimados por encuestas que ha hecho el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dicen que los funcionarios de política pública por cada mes en pandemia aprendieron el equivalente a un año en funciones del impacto positivo que tienen las tecnologías digitales al momento de gobernar y el impacto positivo que tienen al momento de impulsar un desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de las personas. Y hacia allá es que deberíamos impulsar y no es casualidad que, bien o mal, teniendo grandes problemas macroeconómicos a nivel regional, en algunos lados otros problemas exacerbados políticamente, todos estamos apuntando a utilizar las tecnologías para intentar subsanar muchos de los problemas que tenemos en estos momentos, algo que hace 5 años no veíamos. Muy interesante cómo las perspectivas en cada país pueden ser tan diversas.
Vamos a estar atentos si hay comentarios de los presentes. Mientras tanto, quisiera eh, plantearte, Jaime, una reflexión, que nos compartas una reflexión sobre, por un lado tenemos un MTC que a todas luces está orientado a la creación de incentivos para responder ante esta necesidad de expansión de infraestructura. Y por otro lado, tenemos lo que en los documentos calificamos como un enfoque regulatorio sancionador que se traduce en una serie de indicadores, ¿no? Entre ellos, este reconocimiento de cómo las multas regulatorias han tenido niveles récord por encima de 100 millones de soles en los últimos años, respecto a años ya, a los años previos. Y en un escenario donde precisamente eso pues, puede afectar las decisiones de inversión, las decisiones de expansión, las decisiones de ampliación del despliegue, ¿no? De infraestructura. ¿Cómo observas tú ese escenario y qué impacto puede tener de aquí hacia adelante hacia la agenda que tenemos para fortalecer la conectividad digital en el país? Sí, gracias, Carlos. Sí, era un tema que justo se me quedó en el tintero y quería también hacer un comentario al respecto. O sea, viene perfecto tu pregunta. O sea, para empezar, y esto de repente, no sé, puede parecer un comentario incómodo, ¿no? Pero esos altos niveles de competencia que se ratifican en el estudio que han elaborado y que también comenta José con respecto a la región, o sea, los altos niveles de competencia en el Perú, te dan que pensar cuál es la necesidad de que exista un organismo regulador, ¿no? Porque justamente los organismos reguladores nacen pues en mercados altamente concentrados, ¿no? Que de repente condenan a monopolios naturales, ¿no? Pero vamos, de repente hay un nivel de reflexión que podría hacerse con respecto a cuál debiera ser el rol de un ente regulador actualmente en un mercado tan competitivo como el peruano, ¿no? En materia de telefonía móvil, internet, ¿no? Eso para empezar. Y que está relacionado con la pregunta. Y por el otro lado, justo es interesante lo que comentas, porque, es más, en el mismo Congreso se está viendo un proyecto de ley donde, claro, OCITEL promueve el que se puede incrementar la posibilidad de poner más multas, ¿no? Porque dice que en realidad el nivel de multas que tiene no es un desincentivo para regular el mercado, ¿no? Regular la calidad del servicio de los operadores, ¿no? Pero va de la mano con justo el informe que comentabas de la OCDE, que recientemente se acaba de publicar, y que debiera ser también parte de la discusión que se dé en el Congreso para cuando este tema se ve en el Pleno finalmente, porque ya se fue aprobado en comisión, pero tenía que verse en el Pleno, sobre que en realidad OCITEL debiera cambiar su enfoque, ¿no? Ya no ser tanto un enfoque regulador, dichos por ellos mismos de defensa del consumidor, cuando debiera ser un organismo que actúe más neutralmente, ¿no? Y debiera más acompañar digamos, a los operadores justamente para lograr el objetivo de generar un nivel de masificación mayor, teniendo en mente siempre el beneficio del consumidor y del ciudadano, ¿no? Ese nivel mayor de multas, al final lo que genera también es que recursos que puedan destinar los operadores justamente para mayor despliegue de infraestructura o actualización o renovación tecnológica no se den, ¿no? Cuando tienen que destinar multas de repente por cosas vamos, que podrían tratarse de otra manera, ¿no? Entonces, creo que es importante, y sobre todo desde el punto de vista del regulador, ¿no? Que son de los primeros que han estado siempre inmersos en toda esta política de mejora regulatoria que se viene implementando en el país desde hace un tiempo atrás, ¿no? Con miras a una adhesión en un mediano plazo a la OCDE, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que el vea estas recomendaciones para ver la forma de que pueda recomponer su actuar para dejar de ser, pues, el sancionador, el sobreregulador, y más que todo acompañar, ¿no? E imponiendo o autoimponiéndose estas políticas y estándares de mejora regulatoria, ¿no? Justamente para ver qué tipo de regulaciones pueden ser mejores desde un punto de vista de más costo eficientes, menos gravosas para las empresas, menos gravosas para el ciudadano,
y más inteligentes, ¿no? Y empezar a enfocarse más en lo que pueda considerarse regulación inteligente y utilizando estas nuevas formas, por ejemplo, tipo sandbox regulatorios o burbujas regulatorias que tú comentabas para no inventar la pólvora, sino empezar a replicar, pues, de repente buenas prácticas regionales que se puedan dar, ¿no? Donde además imponer más multas no implica mejor regulación, ¿no? Sino muchas veces lo contrario. Sí. No sé si sobre esto tengas alguna reflexión, José, pero sí lo que quería aprovechar, además de ello, es, voy a regresar a un comentario de entre los muchos que planteó la viceministra Carreño en la conferencia de hace unos días. Mencionó que el 70% de los centros poblados del Perú tienen una población menor a 200 habitantes. Eso refleja una dispersión demográfica significativa que por supuesto tiene un impacto directo sobre la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones. ¿Cómo ubicas ese nivel de dispersión demográfica respecto a lo que ocurre en la región? Si es un especial desafío, la realidad demográfica del Perú, que a su vez responde a la configuración geográfica de nuestro país. Es lo que te quisiera plantear. Por supuesto, si tuvieras algún comentario sobre este enfoque regulatorio sancionador que debiera que debiera evolucionar hacia un enfoque más alineado a la creación de incentivos, por supuesto, también bienvenido. Mira, yo no pienso de que se deben eliminar los entes reguladores, pero sí tienen que evolucionar. Así como evoluciona la tecnología, tienen que modernizarse. Digamos, por eso es que cuando estaba mencionando anteriormente, todo este esquema de mejores prácticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones acerca de ser un regulador de tercera, de cuarta, de quinta generación. ¿Qué significa ser un regulador de quinta generación? Implica no ser recaudatorio, no ser sancionador, implica ser transversal al momento de estar promoviendo una política digital en el Estado. Eso es lo que significa ser un regulador de quinta generación. En estos momentos en América Latina no tenemos ninguno de quinta generación. Tenemos unos cuantos de cuarta generación, México, República Dominicana, Trinidad, Tobago. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado con todo este apego a las multas. Primero, porque en algunos países de América Latina se utilizó las multas como artificio durante elecciones para tener apoyo de la población. Y por otro lado, si vamos al caso más extremo, vemos lo que sucedió en Brasil con un operador llamado Oi, donde recibió tantas multas del Estado que la cantidad de dinero que se debía al erario superaba el mismo valor de la empresa. Y obviamente la empresa termina desapareciendo. Entonces, ¿es esto a favor del consumidor? Matar uno de los operadores que hay en el mercado. Obviamente, digamos, las reglas hay que respetarse, pero las reglas tienen que ser apropiadas con lo que tenemos en estos momentos en el mercado. Digamos, eso es algo sumamente importante que tenemos que considerar. Ahora, la segunda parte de la pregunta era... Sobre la dispersión demográfica, si la realidad sí, que la tenemos en Perú, dispersión, ¿cómo no, lo ubicas en el mira, contexto de otras realidades de la región? no, mira, la dispersión demográfica que existe en el Perú la tenemos, digamos, en el sureste de México la tienes, Colombia la tienes, en Brasil, en toda la parte de la Amazonía la tienes, Bolivia también, toda esta topografía totalmente difícil, montañosa, selvática, donde vas a requerir muchísima más infraestructura, también la tienes. Ahora, por eso es que estamos hablando de un ecosistema de 5G y no de una tecnología de 5G. Aquí es cuál es el organigrama de la estructura de red más costo eficiente. ¿Dónde voy a colocar fibra? ¿Dónde voy a colocar microondas? ¿Dónde me voy a ir por unos enlaces satelitales para hacer un backhaul? Y aquí es sumamente importante lo que había dicho anteriormente. ¿Cuál es la capacidad que me sirve
en estas localidades remotas. ¿Necesita realmente la gente conectarse a 1 gigabit por segundo todo el tiempo, o con 50 está bien, o con 100 está bien? Porque esto tiene un impacto directo en el costo de cuánto va a ser esa red. Digamos, si a corto plazo ellos están comenzando a utilizar Internet, no se están realmente explorando, y una conectividad de 50 megabits por segundo les sirve. A corto plazo le puedes poner un enlace de microondas, le puedes poner un enlace satelital y una red móvil. Ahora, mientras van mejorando, va incrementando, puedes estar migrando a otras tecnologías. No necesitamos colocar la última tecnología de punta en todos lados al mismo tiempo, porque no vamos a tener el mismo nivel de inversión. Y lo otro que es sumamente importante es que cuando hablamos de teleeducación, cuando estamos hablando sobre todo de telemedicina, telemedicina no necesita la tecnología de punta para poder funcionar. Si tienes un teléfono que puede tomar una foto y mandar un mensaje de texto, tú puedes hacer telemedicina. Le tomas una enfermedad en la piel, le tomas una foto, le escribes los síntomas, los mandas a un hospital y te pueden decir más o menos qué puede ser. Lo difícil ahí no es mandar la foto o mandar el mensaje de texto. El difícil ahí es hacer el acuerdo con el hospital que sí esté dispuesto a responderte. ¿Cuál es lo mismo para servicios financieros? El servicio financiero más exitoso del mundo, M-Pesa, se hacía con mensaje de texto. No necesitamos grandes aplicaciones móviles para lograr esa conectividad y mejorar la vida de los ciudadanos. Tenemos que amoldarnos a su diario vivir, a su entorno, y según ese entorno empezar a darles soluciones a las que ellos puedan acceder, y según ellos van modernizándose, ir modernizando estas aplicaciones. No podemos pensar que les vamos a imponer a todos lo mismo, sino vamos a estar como ese meme donde va la persona con un Nokia 1110 a un restaurante y pide el menú y le dicen, ahí está el código QR. Sí, sí, claro que sí. Muy bien, ya para concluir, vamos a tomarnos unos muy pocos minutos adicionales. Quisiera, Jaime, invitarte a que podamos responder una pregunta que está en la audiencia, que es, ¿cómo podría impactar en el mercado la decisión del Minedu de no renovar contratos de Internet a colegios post pandemia? Y eso quisiera asociarlo a lo que tú has mencionado sobre la importancia de una gobernanza, digamos, eh, decías tú, inteligente, ¿no? Una gobernanza adecuada a lo que la transformación digital del país requiere. ¿Cómo podrías ubicar en ese contexto este tipo de situaciones con las que nos encontramos? Sí, es justo lo que estamos hablando, ¿no? Que a nivel que a nivel del Estado no hay una articulación necesaria como para determinar efectivamente cuál es la importancia de emprender una real transformación digital del país a todo nivel. A mí me gusta mucho lo que dice José, el nivel de progresividad. Claro, no tienes que ser muy ambicioso, ¿no? Pero tienes que tener una planificación, por lo menos para tú saber que en un horizonte de tiempo quieres llegar a esto, y en determinado plazo, ¿no? Y poco a poco, en función también de ir priorizando cosas. Definitivamente, pues somos un país que tampoco no tenemos abundantes recursos y hay que utilizarlos inteligentemente, y en función también de cómo vaya evolucionando el mercado, ¿no? Porque sí, lo que me dice es muy pertinente, ¿no? Lo que dice José. También no vas a comprar, no sé, pues un Lamborghini y no tienes el brevete de conducir, ¿no? O sea, hay que ir trabajando poco a poco también en la medida en que, en la medida también de la demanda de la población con respecto a lo que puedes ir otorgándole, ¿no? Pero en materia educativa yo sí pondría un foco mayor, ¿no? Porque al final es uno de los ejes más importantes para poder determinar el nivel de desarrollo y competitividad del país.
Yo creo que tanto salud como educación deben ser actualmente de los sectores más priorizados, ¿no? Y pensar en no relacionar estos niveles de conectividad a estos sectores me parece que es un, no sé, es imperdonable, ¿no? No puedes tener escuelas que no estén conectadas, y no solamente digamos, para conectar con los alumnos, ¿no? No sé, pues para buscar herramientas pensando en tu educación, sino para el nivel de conectividad, ¿no? Todo lo que te puedas estar perdiendo justamente de herramientas pedagógicas para favorecer la educación de estas personas, ¿no? De estos niños. Eso. Sí, sí, definitivamente la promoción de esta casa y como compra del servicio de Internet es, para un sector tan sensible como la educación no es un tema aislado, sino que debe ser visto con una mirada de conjunto, ¿no? Para concluir, ahora sí, José, eh, la experiencia de Perú en cuanto a políticas públicas vinculadas a la expansión de infraestructura en el ámbito rural ofrece durante la última década algunos ingredientes de innovación, como por ejemplo la creación de una figura normativa que es, o de un modelo de negocio, ¿no? Que es el OIMR, ¿no? Y así como esa, diversas otras iniciativas que podríamos citar. En ese marco, la pregunta sería, en mercados que avanzan a nivel tan acelerado, de forma tan acelerada, donde los fondos de acceso universal, por lo menos en el caso de Perú, tú nos dirás cómo lo ves en otros casos, ¿no? No pueden no pueden replicar la velocidad de avance que el mercado requiere. ¿Qué rol queda para los fondos de acceso universal en nuestros mercados hacia adelante? O justamente medidas como esta disposición de fondos reflejados en Cano por conectividad y que podrían ser también usados en otro tipo de obligaciones económicas de los operadores con la autoridad, precisamente reflejan cómo hay un rebalanceo entre un mercado, entre una industria que tiene el imperativo de responder ante mercados cada vez más veloces versus un fondo de acceso universal que por su propia naturaleza, aquí no estamos hablando, ¿no? de gestión, no estamos hablando de zonas, estamos hablando que estructuralmente el Fondo de Acceso Universal está enfrentado a cierto marco institucional y de procesos, de procedimientos que debe atender. ¿Qué rol queda para los fondos de acceso universal en un escenario de mercado como el que tenemos ahora? Me haces pregunta y siempre me vas a hacer ver como una persona sumamente negativa, porque si hacemos una radiografía de lo que vienen siendo los fondos de acceso universal de los países de la región en los últimos 5 o 10 años, la nota es bastante negativa. La gran mayoría de los fondos no se asignan. Cuando se asignan pueden entrar en, en litigio por las partes que están perdiendo. Entonces, hay países donde el fondo simplemente no se toca. Entonces, hay otros lados donde el fondo, como no se toca, un gobierno de turno dice, bueno, ya que no se está utilizando para tecnología, lo voy a utilizar para cuadrar el presupuesto. Entonces, y esa es la gran verdad, digamos. Necesitamos una enorme reformulación, una reforma y un nuevo acercamiento de cómo vamos a hacer todos estos planes de servicio universal. Y gran parte del problema es que la gente que está en el ministerio, la secretaría, en el instituto, el regulador, como se llame, muchas veces no sabe cuáles son las necesidades reales de las zonas más apartadas. Entonces hacen una fórmula de, bueno, vamos a darle esto a todos, independientemente de que realmente lo que no necesitan es una antena, sino un puente, o lo que necesitan es una calle pavimentada, o lo que necesitan sea electricidad. Digamos, hay gran desconocimiento mientras más alejados nos vamos de los entes que están tomando la decisión. No tenemos esa retroalimentación desde las zonas rurales hacia quien tiene el manejo del dinero. Y entonces cuando estamos asignándolo, muchas veces lo asignamos mal. O no hay una auditoría de cómo se está utilizando ese dinero,
Y obviamente si no hay una auditoría de cómo se está utilizando el dinero, pasan esos efectos mágicos donde pagamos y al final cuando vamos a ver no hay nada. Bien, bien, bien. Como decías, no muy alentador el diagnóstico que nos comentas. Muy bien, estamos con el tiempo ya a tope. Quisiera agradecerles a Jaime, José, por su participación, por compartir la perspectiva que pueden comentar a partir del conocimiento profundo que tienen del mercado. También agradecer a la audiencia por habernos acompañado y a las preguntas planteadas por los participantes. La presentación como tal, como documento, va a estar más bien como video en los próximos días en el canal YouTube de DN Consultores, y los informes estarán también disponibles en los próximos días, los informes completos, accesibles en nuestra web y que a través de una difusión que haremos en nuestros canales vía correo electrónico para los suscriptores y a nuestros seguidores en las redes sociales. Sin más, bueno, nos vamos con muchísimas ideas, pero con la claridad de que hace falta una visión. Finalmente, todas las medidas específicas que hemos mencionado, tanto aquellas que el MTC ya está tomando, como otras que aquí planteamos o sugerimos, pues giran alrededor de una visión de desarrollos con un imperativo de seguir impulsando la expansión de infraestructura y la masificación de servicios, porque sabemos que la conectividad digital ya no es un tema sectorial, sino es un tema de alto impacto en el desarrollo de las personas, de las empresas y del país. Sin más, muchísimas gracias. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.